Ley en 18.315. Procedimiento policial. Marco normativo. El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, DSRTAN. Título y parte general. Capítulo 1. Principios generales. Artículo primero. Del alcance de la presente ley. Las disposiciones incorporadas a la presente ley se aplicarán al personal policial que cumple funciones ejecutivas conforme al marco establecido por la Constitución de la República, los tratados internacionales sobre la materia ratificados por la República, la Ley Orgánica Policial y demás normas cuya vigencia efectiva está encomendada al Contralor de la Policía Nacional. Artículo segundo. Atribuciones. El servicio policial ejercerá, en forma permanente e indivisible, las actividades de observación, información, prevención, disuasión y represión. El objetivo de las actividades referidas es impedir y, en su caso, reprimir la comisión de delitos, faltas o infracciones, procediendo a la detención de los autores de las mismas para someterlos a la justicia competente en los plazos y condiciones legalmente establecidos, acompañando las pruebas correspondientes. El servicio policial también cumplirá las órdenes de libertad emitidas por la justicia competente y remitirá a los establecimientos de detención a las personas que ésta disponga, con las condiciones de seguridad que, previo estudio técnico, determine la autoridad penitenciaria. Artículo tercero. Fases de la actuación policial. Las fases del accionar de la policía son la observación, la prevención, la disuasión y, excepcionalmente, la represión cuando sea necesario para garantizar los derechos individuales de todos los habitantes de la República consagrados en el marco jurídico constitucional y legal vigente. A los efectos de esta ley, observación es la acción policial de vigilancia pasiva que tiene por finalidad detectar, analizar, procesar y utilizar información sobre situaciones que eventualmente puedan constituir actividades presuntamente ilícitas, incidir en la iniciación del proceso delictivo o alterar la seguridad ciudadana. B. Prevención policial es el conjunto de medidas técnico-operativas para incidir en forma temprana sobre los factores que favorecen la violencia interpersonal y social y constituyen delitos, infracciones o faltas, disminuyendo los riesgos y posibilidades de ocurrencia de los mismos. 6. Disuasión es la acción policial de vigilancia activa que ejerce la policía cuando ya se ha instalado una situación que afecta a la seguridad ciudadana que puede derivar en acciones ilícitas que generen daños mayores. Previo al uso de la fuerza legítima, la policía deberá agotar los medios disuasivos adecuados que estén a su alcance, como el diálogo y la negociación con las personas involucradas. Represión es la acción policial que implica el uso de la fuerza física y las armas de fuego o cualquier otro medio material de coacción, en forma racional, progresiva y proporcional, a los efectos de restablecer el estado de cosas anterior a la conducta ilícita que lo ha alterado. Consumada la fase represiva, el uso de la fuerza debe cesar de inmediato. Una vez que el orden haya sido restablecido y los presuntos infractores del derecho protegido dejen de ofrecer resistencia, a partir de ese momento, se aplicarán las medidas de seguridad necesarias, sin perjuicio de brindar atención médica o de otro tipo a quien la necesite. Artículo cuarto. Principios de actuación policial. 1. En el cumplimiento de su deber y como encargados de hacer cumplir la ley, el personal policial respetará y protegerá los derechos humanos de todas las personas. 2. El personal policial tratará a todas las personas que requieran sus servicios de manera diligente, correcta y respetuosa, sin ningún tipo de discriminación por razones de edad, género, etnia, religión, posición económica o social, o de cualquier otra índole. 3. En todo momento, el personal policial debe cumplir las obligaciones que le impone el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979. Artículo 5. Procedimientos con niños, niñas o adolescentes. En procedimientos con adolescentes infractores o niños o niñas que vulneren derechos de terceros, la policía aplicará en su totalidad las normas de actuación contenidas en la presente ley.
con excepción de los procedimientos especiales que disponga el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley en 17.823, de 7 de septiembre de 2004, y de lo que expresamente se establezca sobre la materia en la presente ley. B. En procedimientos con niños, niñas o adolescentes con derechos vulnerados se actuará conforme a lo dispuesto por el referido código, en estrecha coordinación con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAO. C. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAO, dará cuenta de inmediato a la policía de las fugas de adolescentes e infractores de la ley penal de los establecimientos a su cargo. Artículo 6. Comunicación inmediata al juez competente. En los casos señalados expresamente en esta ley, se entiende por comunicación inmediata aquella que contiene la información imprescindible para que el juez pueda obtener una clara representación de lo actuado, contando con los elementos primarios necesarios para tomar la decisión que a su juicio corresponda. El plazo para la comunicación inmediata al juez competente en estos casos no podrá ser superior a las 2 horas contadas a partir del momento en que se produce la actuación policial. Capítulo 2. El mando policial. Artículo 7. Concepto de disciplina. La disciplina es la relación jurídica que vincula el derecho de mandar y el deber de obedecer. Es la base imprescindible para el cumplimiento orgánico profesional de las atribuciones de la Policía Nacional. Artículo 8. Manifestación de la disciplina y límites a la obediencia debida. La disciplina policial se manifiesta en la subordinación de grado a grado y por el respeto y la obediencia sin dilaciones a la orden legítima del superior. El personal policial tiene especialmente prohibido cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que atenten contra los derechos humanos o el sistema republicano democrático de gobierno. En estos casos, la obediencia a una orden superior nunca será considerada como eximente o atenuante de responsabilidad. Artículo 9. Concepto de mando. El mando es la facultad reglamentaria que tiene el superior sobre sus subordinados e implica la capacidad de tomar las decisiones adecuadas desde el punto de vista técnico profesional frente a cada circunstancia con rapidez y seguridad. Artículo 10. La autoridad del superior. La autoridad del superior emana de la aceptación del deber y de su propio valor como profesional que aplica su autoridad en el marco y para el cumplimiento de la Constitución y de la ley. Artículo 11. Concepto de subordinación. La subordinación es la sujeción jurídica marcada por la dependencia orgánica funcional. Por ser la esencia de la disciplina, es la primera obligación y cualidad del personal policial. Artículo 12. Obediencia al superior en grado. Todo integrante del personal policial debe obediencia al superior en el marco del artículo 8 de esta ley. A igualdad de grado, existe subordinación del policía de menor antigüedad hacia el funcionario más antiguo en lo que concierne al servicio. Artículo 13. Relaciones de superioridad y dependencia. A jerarquía ordinaria o de grado, será determinada por la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en la escala jerárquica policial que se detalla en la Ley Orgánica Policial. B. Jerarquía accidental o de destino, se constituye por la superioridad que, en ciertos casos, corresponde a un integrante del personal policial sobre sus iguales en grado ordinario. La misma se ejerce por razón del lugar en que se encuentre y de las funciones que desempeñe. C. Jerarquía extraordinaria o de servicio, se confiere al integrante del personal policial que ejerce la dirección de lo concerniente al desempeño de una diligencia o al servicio que la motiva, invistiéndolo al efecto de autoridad sobre sus iguales en grado ordinario o accidental. Título 2. Parte especial. Capítulo 1 del uso de la fuerza física, las armas u otros medios de coacción. Artículo 14. Seguridad estrictamente necesaria. El personal policial tendrá presente en todo momento que solamente se adoptarán las medidas de seguridad defensivas u ofensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función, de acuerdo a la normativa vigente. Artículo 15. Torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El personal policial tiene especialmente prohibido infligir, instigar o tolerar torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre cualquier persona, en el marco del artículo 8 de la presente ley.
En ningún caso podrá invocar la orden de un superior o circunstancias especiales como amenazas a la seguridad interna o inestabilidad política o social para justificar tales conductas propias o de terceros. Artículo 16. Atención a personas bajo custodia policial. El personal policial asegurará la plena protección de la salud e integridad física de quienes estén eventualmente bajo su custodia. En particular, tomará medidas inmediatas para proporcionar atención médica y o psicológica cuando sea necesario. Artículo 17. Uso de la fuerza. El personal policial solamente podrá usar la fuerza legítima cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, conforme a lo preceptuado en esta ley. Artículo 18. Principios que rigen el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, incluyendo los distintos tipos de armas, debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga. Artículo 19. Uso de medios no violentos. La policía en el desempeño de sus funciones utilizará medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza física, medios de coacción o armas de fuego, los que se utilizarán solamente cuando los primeros resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto mediante la acción policial. Artículo 20. Oportunidad para el uso de la fuerza. La policía hará uso de la fuerza legítima para cumplir con sus cometidos cuando a. No sea posible proteger por otros medios los derechos de los habitantes establecidos en la Constitución de la República. B. Se ejerza contra el personal policial o terceras personas violencia por la vía de los hechos o amenazas por persona armada poniéndose en peligro su integridad física. C. Se oponga resistencia al accionar policial en allanamientos, lanzamientos y otras diligencias dispuestas por las autoridades competentes. D. No puedan inmovilizarse o detenerse de otra forma los vehículos u otros medios de transporte cuyos conductores no obedecieren la orden de detenerse dada por un policía uniformado o de particular debidamente identificado, o cuando se violare una barrera o valla previamente establecida por la policía. E. No se pueda defender de otro modo la posición que ocupa, las instalaciones que proteja o las personas a las que deba detener o conducir o que hayan sido confiadas a su custodia. F. Deba disolver reuniones o manifestaciones públicas que no sean pacíficas y cuando en las mismas participen personas armadas o que esgriman objetos de forma tal que puedan ser utilizados para agredir. En toda circunstancia, el empleo de armas de fuego se regirá estrictamente por lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la presente ley. Artículo 21. Identificación y advertencia policial. En las circunstancias establecidas en los artículos precedentes, el personal policial se identificará como tal y dará una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza con tiempo suficiente para que los involucrados depongan su actitud, salvo que exista inminente peligro para su vida o integridad física o para la de terceras personas. Artículo 22. Límites para el empleo de las armas de fuego. En el marco establecido por el artículo 20 de la presente ley, el uso de armas de fuego es una medida extrema. No deberán emplearse las mismas excepto cuando una persona ofrezca resistencia armada al accionar policial o ponga en peligro la integridad física o la vida del personal policial actuante o de terceros y no se la pueda reducir o detener utilizando medios no letales. Artículo 23. Empleo de armas de fuego. Cuando el empleo de armas de fuego sea inevitable conforme con lo dispuesto por el artículo anterior, el personal policial, bajo su más seria responsabilidad, A. Actuará con moderación y en proporción a la gravedad de la agresión o la conducta ilícita que se trate de reprimir. B. Reducirá al mínimo los daños y lesiones que pudieran causar al agresor. C. Garantizará que se preste de inmediato asistencia y servicio médico a las personas heridas o afectadas. D. Procurará que los familiares de las personas heridas o afectadas tomen conocimiento de lo sucedido en el plazo más breve posible. Artículo 24.
Deber de informar. Toda vez que un policía dispare su arma de fuego deberá informar de inmediato y por escrito a su superior. Se exceptúan de la presente disposición los disparos que se realicen con fines de instrucción en establecimientos policiales autorizados y equipados a esos efectos. Artículo 25. Comunicación al juez. El superior responsable del servicio deberá enterar en forma inmediata al juez competente, artículo 6 de la presente ley, del resultado de la labor desarrollada por la policía según lo dispuesto en el presente capítulo. Capítulo 2 de la comunicación a la justicia. Artículo 26. Comunicaciones regulares a la justicia. Fuera de los casos expresamente establecidos en los que se aplica el mecanismo de comunicación inmediata dispuesto por el artículo 6 de la presente ley. Las comunicaciones policiales regulares a la justicia se realizarán según lo preceptuado por los artículos siguientes. Artículo 27. Comunicación judicial. Procedimiento. La comunicación con el juez competente se hará a través del superior responsable del servicio, en principio en forma telefónica. Eventualmente, la comunicación se hará en forma personal, ya sea por la relevancia de la noticia, porque así lo ordene el juez o por cualquier otra circunstancia que razonablemente así lo amerite. Artículo 28. Forma de documentar la comunicación judicial. En todas las dependencias policiales que tengan contacto con la justicia, habrá un libro de comunicaciones judiciales debidamente foliado. Una vez completado el mismo, se dispondrá su archivo para eventuales consultas futuras. Artículo 29. Contenido de la comunicación. Cada comunicación deberá contar con la siguiente información: fecha y hora de la misma, nombre y turno del magistrado receptor, breve y específica reseña del hecho que se comunica y resolución judicial con el correspondiente número si este es proporcionado. Similar procedimiento se realizará cuando la comunicación proceda de la sede judicial, la que será consignada a los registros que a esos efectos se lleven. Título 3. La Policía Auxiliar de la Justicia. Capítulo 1. Doctrina de procedimiento. Artículo 30. Ponderación de los efectos de la intervención policial. En toda circunstancia, el personal policial debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que pretende impedir. Artículo 31. Alcances del concepto. A los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo anterior, el personal policial está exento de responsabilidad cuando actúa en legítima defensa propia o de terceros o en cumplimiento de la ley. Artículos 26, 27 y 28 del Código Penal. Capítulo 2 de la protección de los derechos de las víctimas, testigos y personas que BRINDN. Información calificada. Artículo 32. Derecho a recibir la adecuada protección. Toda víctima, testigo o persona que brinde información calificada a la policía tiene derecho a recibir la adecuada protección por parte de las instituciones competentes del Estado. Artículo 33. Registro y archivo de información. La policía deberá llevar un registro y archivo sobre la información a que se refiere el artículo anterior, procesándola y utilizándola para la prevención e investigación de hechos ilícitos. Artículo 34. Información anónima. La policía registrará también la información que tenga el carácter de anónima, lo que se deberá consignar como tal. Artículo 35. Carácter confidencial. Toda información o denuncia de víctima, testigo o persona que brinde información calificada cuya identidad esté comprobada, se asentará en el archivo y tendrá carácter de confidencial y secreta, solo pudiéndose revelar la misma por orden de la justicia competente. Artículo 36. Derecho a la información. La víctima tiene derecho a ser informada por la policía de todo lo actuado en el caso que la afecta, en la medida que ello no afecte u obstruya la investigación, salvo orden expresa de la justicia competente. Cuando el denunciado o el denunciante sea funcionario policial, las autoridades competentes habrán de extremar las medidas de supervisión para garantizar el adecuado manejo de la información y de todo el proceso de intervención policial. Artículo 37. Responsabilidad del personal policial. El personal policial será responsable de las medidas que se le ordenen para la protección de víctimas, testigos y personas que brinden información calificada.
Capítulo 3. Detenciones. Artículo 38. Concepto de detención. Por detención se entiende privar de la libertad ambulatoria a una persona, haciéndose responsable de ella, conforme con lo establecido por el artículo 15 de la Constitución de la República y las leyes vigentes. Artículo 39. Justificación de las medidas de seguridad policiales. Las medidas de seguridad policiales son aquellas que impiden o limitan la libertad de movimientos de una persona detenida. En ningún caso estas medidas afectarán la integridad física o la dignidad de la persona detenida. Las medidas de seguridad se impondrán a una persona detenida exclusivamente por su propia seguridad. La del personal policial actuante o la de terceras personas en forma racional, progresiva y proporcional. Artículo 40. Seguridad del personal policial. El personal policial debe llevar a cabo cualquier detención en forma eficiente y con el menor riesgo posible para su vida o integridad física o la de los efectivos que participen en el procedimiento, sin aplicar la fuerza en forma innecesaria u ostentosa. Artículo 41. Seguridad de terceros. En todas las detenciones se debe tener en cuenta la seguridad de personas ajenas al hecho que se encuentren presentes. Artículo 42. Seguridad de las personas detenidas. La fuerza física, medios de coacción o armas de fuego deben utilizarse por la policía tras agotar todos los medios disuasivos posibles y deben cesar en forma inmediata una vez que la o las personas objeto del procedimiento de detención dejen de ofrecer resistencia, conforme con lo dispuesto por el capítulo 1 del título 2 de la presente ley. Sección Identificación e Identidad. Artículo 43. Solicitud de identificación. En el marco de procedimientos que tienen por objeto la detención de personas requeridas por la justicia competente o fugadas, la policía puede solicitar la identificación correspondiente a personas que razonablemente puedan coincidir con la requerida, a los efectos de confirmar la identidad manifestada por una persona. La policía podrá requerirle la exhibición de su cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro tipo de documento idóneo para tal fin. En la hipótesis del inciso anterior, cuando una persona se niegue a identificarse, numeral sexto del artículo 360 del Código Penal, deberá ser conducida a la dependencia policial y se dará cuenta de inmediato al juez competente en los términos establecidos en el artículo sexto de la presente ley. En caso que la persona declare su identidad pero se tengan dudas fundadas sobre la veracidad de su declaración, o presente documentos o testimonios sobre los que la policía tenga motivos suficientes o fundados para dudar de su validez, ni se pueda, en el lugar, establecer la identidad por otros métodos alternativos, podrá ser conducida a la dependencia policial correspondiente con la finalidad de confirmar su identidad, enterándose de ello de inmediato al juez competente conforme a lo dispuesto por el artículo sexto de la presente ley. Sección 2. Registro personal. Artículo 44. Alcance de la medida. La policía podrá realizar registros personales únicamente cuando, de acuerdo a los criterios del numeral 1 del artículo 47 de la presente ley, exista flagrante actividad delictiva de la persona sometida a registro, o aun cuando, en el curso de un operativo policial debidamente dispuesto, existan motivos suficientes o fundados para dar cumplimiento a medidas de resguardo imprescindibles para garantizar la seguridad de cualquier persona involucrada en un procedimiento, incluida la del personal policial interviniente o de terceros. El registro personal debe respetar en todo lo posible las limitaciones previstas en el artículo 55 de la presente ley, incluida la de ser realizado por persona del mismo sexo que la persona registrada, exceptuándose de este requisito solo los casos cuando no haya personal policial de dicho sexo en el lugar y resulte indispensable proceder al registro. En los casos del primer inciso de este artículo y con el mismo objetivo, podrá registrar bultos, vasos, valijas, portafolios o similares que la persona transporte. Artículo 45. Registros de vehículos. La policía podrá registrar cualquier tipo de vehículo de transporte de personas o de carga en procura de elementos que puedan poner en riesgo la seguridad propia, la de terceros o la de objetos relacionados con la comisión de hechos ilícitos. Artículo 46.
Incautación de efectos. Cuando en los procedimientos referidos en los artículos anteriores se incaute cualquier tipo de objeto, se labrará acta, que será firmada por el personal policial actuante y las personas involucradas en el procedimiento, extendiéndose a estas últimas copia de la actuación correspondiente y enterando de inmediato al juez competente, estándose a lo que éste resuelva. Sección 3. Detención sin orden judicial y conducción policial. Artículo 47. Detención sin orden judicial. La policía deberá detener, aun sin orden judicial: 1. A toda persona sorprendida infragante delito. Artículo 111 del Código del Proceso Penal. Se entiende que hay delito flagrante a cuando se sorprendiere a una persona en el mismo acto de cometerlo. B. Cuando, inmediatamente después de la comisión de un delito, se sorprendiere a una persona huyendo, ocultándose, o en cualquier otra situación o estado que haga presumir su participación y, al mismo tiempo, fuere designada por la persona ofendida o damnificada o testigos presenciales hábiles como partícipe en el hecho delictivo. C. Cuando, en tiempo inmediato a la comisión del delito, se encontrare a una persona con efectos u objetos procedentes del mismo, con las armas o instrumentos utilizados para cometerlo, o presentando rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito. 2. A toda persona que fugare estando legalmente detenida. Artículo 48. Conducción de personas eventualmente responsables de un hecho delictivo. 1. La policía deberá conducir a dependencias policiales a cualquier persona si cuenta con motivos suficientes o fundados sobre su responsabilidad en un hecho con apariencia delictiva recientemente acaecido y exista riesgo de que pueda fugarse del lugar donde el mismo se ha cometido o incidir sobre eventuales elementos probatorios. En todo caso, se dará cuenta de inmediato al juez competente conforme con lo dispuesto por el artículo 6 de la presente ley. 2. Fuera de la hipótesis de conducción incorporada al numeral anterior, en procedimientos de investigación de hechos ilícitos, la policía no podrá detener a ninguna persona ni testigos aun cuando se nieguen a concurrir voluntariamente a dependencias policiales sin la correspondiente orden del juez competente. Artículo 49. Derecho de la persona detenida o conducida a ser informada. Toda persona conducida o detenida deberá ser informada de inmediato del motivo de su detención o conducción. En la dependencia policial se documentará por escrito de dicha información, labrando el acta correspondiente que será firmada por la persona detenida o conducida. En caso que la persona detenida o conducida no quiera o no pueda hacerlo, el acta mencionada será firmada por 2 testigos. Toda persona detenida o conducida tiene derecho a comunicar inmediatamente su situación a sus familiares, allegados o a un abogado. Artículo 50. Familiares del detenido. Los familiares del detenido incomunicado deberán ser informados por la policía respecto al lugar y la hora de detención, el juzgado que interviene en el caso y el motivo de la detención. Otro tipo de información requerida podrá proporcionarse siempre y cuando lo autorice la justicia competente, fuera de las hipótesis contenidas en los artículos 75 y 76 de la presente ley.